Hoy, bueno, tomamos la psicología social como punto de partida y vamos a hablar de algo muy importante y es lo siguiente. Vamos a hacer un análisis, hablar de los análisis que se pueden realizar desde la psicología social. Bueno, cuando uno trata la psicología social y hace un análisis partiendo de la psicología social, antes de cualquier cosa es importante tener la capacidad de ponerse en el punto de partida de la otra persona, porque en esto no se habla de lo bueno o de lo malo, se habla de lo real y de cómo son las cosas, ¿sí? Desde un punto de vista científico, no desde un punto de vista personal. Partiendo desde ahí se hace un análisis de la psicología social. Bien, se tomó como base el curso tomado por una materia que se llama Fundamentos de la Psicología Social con el profesor Juan Pinzón el primer periodo del año 2020 en la Universidad Uniminuto de Soacha, de la sede regional Soacha. Ahí es donde aprendemos, hemos aprendido diferentes cosas sobre el análisis en la psicología social. Digamos que este es el punto de referencia por el cual les voy a hablar hoy. Entonces, en la psicología social se pueden hacer análisis desde los estereotipos, desde los roles, desde las representaciones cognitivas también que se dan. Está muy hilado con el tema de la cognición, por el aprendizaje significativo a nivel histórico que se da. Entonces, digamos que la invitación es más a también pensarse el mundo desde otra perspectiva. Uno está todos los días viendo diferentes cosas, pero también puede analizarlo mucho más allá. No, las cosas no tienen una sola respuesta siempre. De hecho, tienen muchas que tal vez nosotros no nos planteamos deteniéndonos un poco. Por ejemplo, los estereotipos que se generan respecto a la xenofobia generada en Colombia. Esta es una temática que trataremos en este canal con el tema de los venezolanos o con el tema de los gringos, argentinos, peruanos, ecuatorianos. Acá en Colombia, italianos, no sé. En Colombia, cada uno de estos grupos tiene una representación social diferente para nosotros. Hemos hilado mucho el símbolo de Rappi, esta aplicación, con los venezolanos, pues porque no se les ha admitido en muchos trabajos y han tenido que irse al trabajo informal. El trabajo informal que pues no exige tanto papeleo, también pues es Rappi, y tampoco les exige ser de nacionalidad colombiana. Esto es una ventaja para ellos. Y entonces, frente a diferentes dificultades pues a nivel económico, el trabajo, algunas personas, por las razones que sean, han terminado robando y haciendo cosas que no se deben desde los venezolanos, ¿cierto? El análisis que se puede dar como análisis social se genera principalmente por el movimiento en masa que se da a nivel social desde allá, desde el otro país hacia acá, y han sido caminando, ha sido por trochas, ha sido muy difícil para ellos, no es de una forma victimizante, o sea, no los estoy victimizando, pero tampoco son personas malas, o sea, es una cosa que se habla a nivel científico, ¿ok? Les estoy agarrando un poco de lo que se trata desde la perspectiva de la comunidad colombiana. Boom. Entonces, el análisis que se puede hacer es desde los estereotipos, desde el interaccionismo simbólico, desde las representaciones sociales generadas, desde eso, por ejemplo, el símbolo Rappi. Si nosotros acá en Colombia vemos Rappi, lo asociamos inmediatamente muchos con venecos, venezolanos, así los tratan acá, venecos, y un poco denigrante en algunas partes, o tal vez no, pero ya se sabe que la mayoría pues van a ser venezolanos en esa aplicación, en ese ámbito de mensajería. Esa ya es una representación social que se da porque es algo simbólico que nosotros interpretamos de esa manera y que se arrastró en algunas personas y empezó ese interaccionismo a darse en todas las personas, o sea, ese interaccionismo simbólico a replicarse, en donde nosotros empezamos a establecer una representación social en torno a lo que eran roles de mensajería y labores y desempeño y venezolanos directamente. Es un poco denigrante el trato que se les da acá, pero entonces lo que yo les digo, es unos estereotipos que nosotros hemos generado con las evidencias y vivencias previas. Cuando empezaron a llegar, tuvimos algunas personas tuvieron experiencias de robos, otros en cambio tuvieron malos empleados, otros buenos, pero entonces empezó a replicarse la información, y por eso hay una diversidad de opiniones en Colombia.
a favor y en contra. Eso dado por los estereotipos, porque creemos conocerlos a 100%, pero en realidad, como les hablaba en un anterior video de temas, el video que se llama Temas de la Psicología Social, de los fundamentos de la psicología social, les hablaba de los estereotipos. Queremos conocerlos por una interacción que tuvimos en algún momento, una experiencia con alguno, pero en realidad no conocemos a la cultura al 100%. Pero si generamos este estereotipo y lo decimos de esta manera, esto no es malo, no es bueno, es como es. Los estereotipos funcionan de esta manera. Tú crees algo y lo expones de esta manera y te comportas de acuerdo al estereotipo generado. También la interacción simbólica que se genera después de tener el estereotipo con las otras personas, en donde se empieza a establecer unos significados que no van de acuerdo a la experiencia que tú tuviste, sino a la experiencia que tuvo la otra persona, o la persona que supo que la otra persona tuvo una experiencia. Entonces empieza a ser una historia, una narrativa que empieza a sentirse como propia, una experiencia que se empieza a sentir, a interiorizar y a exponerse como propia en nuestros comportamientos, algo que se empieza a replicar dentro de los comportamientos de todos los colombianos, sobre todo pues, de los bogotanos en este momento. No sé cómo es en otras regiones, pero les narro desde donde yo vivo. Eso se puede ver. Ya vimos representaciones sociales, interacción simbólica y estereotipos generados en este ámbito, que son los tres pilares fundamentales, pero dentro de la psicología social se ven también las dinámicas individuales sociales. Aquí me refiero a la construcción cognitiva y estructura cognitiva que se establece dentro de cada una de las personas que generan parte de este grupo social, y esto va muy ligado, por ejemplo, a las dinámicas económicas generadas en este país, y estas representan un comportamiento específico, una forma de pensar respecto al capitalismo, respecto a otras propuestas económicas. Entonces es una complejidad bastante grande, pero la invitación es a salirnos un poco de la opinión y la crítica personal, el estereotipo personal, que ya no se convierte en ese estereotipo sino en prejuicio, cuando tú no lo estableces dentro de tu comportamiento, sino que además hieres a otra persona, o sea, lo expones a otra persona. También se viene generando como un prejuicio, porque es un juicio previo a la experiencia de la interacción, y es un juicio previo también a una réplica de una experiencia de otra persona, o de otra persona, o de de los medios de comunicación. Entonces hay que ser muy objetivos, y la invitación es a eso, a ser más críticos, no hacer las cosas buenas o malas o como consideren. O sea, las vainas se hacen como se tengan que hacer, pero sí siendo objetivos y mirando bien qué es lo que se está haciendo y el por qué se está haciendo, y analizándolo desde todo, el por qué una persona es como es, de dónde viene y por qué se comporta de esta manera, los símbolos, las representaciones sociales, los estereotipos generados en esta persona, cuál es su historia de vida. Y si tomamos todo esto en cuenta, tal vez podamos generar un entorno comunicativo, más que pacifista, comunicativo, porque el caos hace parte de las dinámicas pacifistas, pero es necesario que nosotros seamos objetivos en las cosas que estamos haciendo, sabiendo argumentar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y no solo de acuerdo a la réplica de la comunicación, la réplica de las experiencias previas de personas que en realidad no conocemos aún, o de los medios de comunicación. Esta invitación, y nada, esto fue el análisis que se puede realizar desde la psicología social con la temática en específico de la xenofobia.